Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Bienvenidos nuevamente al canal de Peregrina María con una charla sobre Santa Ana, la fiesta de Santa Ana, 26 de julio, que también se celebra a San Joaquín y Santa Ana, abuelos de Jesús, los padres de la Santísima Virgen María. Y hoy, obviamente, con esta charla muy especial, con una fiesta para recordar a estas dos personas, recordarlas en el sentido de que son los patronos de los abuelos, para que también los tengamos muy presente. Y para los que no me conocen, mi nombre es John Jairo Neira, profesor de Sagrada Escritura, vivo acá en Bogotá, Colombia, y es un gusto compartir esta enseñanza con todos ustedes. Estamos preparados para esta charla de hoy. Entonces, hoy vamos a tener presente esta imagen, es una tradición católica, aunque tener presente que los nombres de Santa Ana y San Joaquín no aparecen en las Sagradas Escrituras, obviamente aparecen son en los libros o evangelios apócrifos o protoevangelios, como también se conoce. El protoevangelio de Santiago, de ahí sacamos la referencia de los nombres de San Joaquín y Santa Ana. Entonces, bienvenidos. Iniciemos entonces con un momento de oración. Entonces, los invito para que nos coloquemos en disposición de un momento especial, de ese encuentro con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, te damos gracias por todo lo que nos das. Te damos gracias por la vida, por nuestras familias, por nuestros amigos, por nuestras labores pastorales. Te damos gracias porque nos llamas a vivir este encuentro, vivir este momento de conocer un poco sobre esa Madre de la Santísima Virgen María, esa Madre que también, como otras mujeres en la palabra de Dios, fueron estériles y oraron al Padre amoroso, te oraron a ti, Padre de bondad, Padre lleno de ternura, y escuchaste esta súplica de Santa Ana, así como escuchaste a Santa Ana, Santa Ana, la madre de Samuel. También le podemos decir que es una santa porque por todo lo que hizo con este hijo amoroso y entregarlo para tu servicio, Señor. Así también Santa Ana hizo lo mismo con la Santísima Virgen María. La acogió y de esa manera se pudo dar la profecía del profeta Isaías, esa doncella que sería la madre del Emanuel, que significa Dios con nosotros. Por eso decimos, querida Santa Ana, modelo de madre y educadora, intercede por todos nosotros y concédenos la gracia de imitarte a ti y a tu hija, la Santísima Virgen María, prometiendo toda nuestra vida a la formación cristiana de la juventud, de los niños, de los jóvenes y también del adulto mayor, para que el reino de Dios se afirme y se dilate siempre más en el mundo, un triunfo de la verdad, de la justicia, del amor, de la misericordia y en especial de la paz. A ti, Santa Ana, te lo rogamos por tu hija, la Santísima Virgen María, por tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, pasemos entonces a hablar un poco de San Joaquín y Santa Ana. Y para eso, como les decía, me voy a remitir a el protoevangelio de Santiago, ¿sí? Acá lo tengo, entendamos primero que todo que existen los libros apócrifos que no fueron aceptados en el canon bíblico de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Tenemos nuestras Biblias y en nuestras Biblias tenemos exactamente 46 libros del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo Testamento, y en esos libros no encontramos
En el canon bíblico no se encuentran los nombres de San Joaquín y Santa Ana, tampoco los nombres de los tres hombres sabios, o como les decimos comúnmente, los reyes magos. Aparecen también en los libros apócrifos. Y por eso, ¿qué significa apócrifo? Del griego apo, que significa lejos, y crifos, que significa oculto. Son escritos que no han sido admitidos por la Iglesia dentro del canon de la lista, ¿sí? No son admitidos allí. Y entonces no han sido reconocidos como la inspiración de Dios en esos escritos. Entonces, que son escritos que no fueron inspirados por Dios, fueron escritos por algún apóstol, algún hombre de la comunidad que escuchó predicar a los apóstoles y decidió escribir algo, pero que no tiene inspiración de Dios. Por eso existen el protoevangelio de Santiago, el protoevangelio de Pedro, el protoevangelio de algunos le dicen de Judas, pero bueno, son libros que no fueron aceptados, pero que cuando uno los toma, uno puede darse cuenta de pronto la escritura es muy fuera de lo que los evangelios nos narran, situaciones de Jesús, que Jesús predicó, Jesús predicó de una forma utilizando las parábolas, pero estos escritos son muy sencillos y por eso dicen de esta manera. El protoevangelio de Santiago, dolor de Joaquín, el primer epígrafe que aparece ahí, y dice uno, consta en las historias de las 12 tribus de Israel que había un hombre llamado Joaquín, rico en extremo, el cual aportaba ofrendas dobles, diciendo, el excedente de mi ofrenda será para todo el pueblo, y lo que ofrezca en expiación de mis faltas será para el Señor, a fin de que se me muestre propicio. Así son las letras que trae este libro apócrifo. Y entonces, por eso, habla del dolor de Ana, por ejemplo, y Ana, mujer de Joaquín, se deshacía en las lágrimas y lamentaba su doble aflicción, diciendo, lloraré mi viudez y lloraré también mi esterilidad. Y si nos vamos al libro de Samuel, encontramos a Ana, la mamá de Samuel, orándole a Dios, pidiéndole allá, en el lugar del encuentro, donde estaba el profeta, donde estaba el sacerdote Elí, allá cuidando el templo, ¿sí? Cuidando ese lugar de oración, y hasta Elí decía, esta señora está borracha, ¿cómo habla de esa manera a Dios? ¿Sí? Y entonces nos descubrimos que posiblemente el que escribió el evangelio, el protoevangelio de Santiago, leyó ese texto bíblico de Primera de Samuel, donde Ana ora a Dios pidiéndole un hijo, ¿sí? Y entonces, de esta manera, y dice así, continúo con el protoevangelio de Santiago, y habiendo llorado el gran día del Señor, Judith su sierva le dijo, ¿hasta cuándo está este abatimiento de corazón? He aquí llegando el gran día del Señor en que no te es lícito llorar, mas toma este velo que me ha dado el ama del servicio y que yo no puedo ceñirme porque soy una sierva. Y él tiene el signo real. Y Ana dijo, apártate de mi lado, que no me pondré eso, porque el Señor me ha humillado en gran manera. ¿Acaso algún perverso te ha dado ese velo y tú vienes a hacerme cómplice de tu falta? Y Judith respondió, ¿qué mal podría desearte, puesto que el Señor te ha herido de esterilidad, para que no des fruto a Israel? Porque quise iniciar con este tema del protoevangelio de Santiago, para que descubramos cuál fue la, digamos, como la historia que fue para que San Joaquín y Santa Ana estuvieran
y reconociéramos ese momento duro que ellos pasaban. Porque cuando una persona, mujer estéril, en la palabra de Dios, siempre lo ven como un castigo de Dios. Ser estéril para el pueblo de Israel, una mujer, un matrimonio que no pudiera dar hijos, sería considerado que Dios vio en esa familia algo y los castigó. Y entonces podemos darnos cuenta, ¿sí? Que en muchos relatos nos pueden hablar de esta manera, pero quiero mostrar la fe de Ana, ¿sí? Para que podamos nosotros descubrir cómo llega ese milagro de poder dar a luz a esa mujer, María, la Santísima Virgen María, para ser la doncella, la elegida por Dios de ser la madre del Salvador. La promesa divina, más o menos es como el capítulo cuarto, ¿sí? Versículo 1 dice así: y he aquí que un ángel del Señor apareció y dijo: Ana, Ana, el Señor ha escuchado y atendió tu súplica. Concebirás y parirás, y se hablará de tu progenitora en toda la tierra. Y Ana dijo: tan cierto como el Señor mi Dios vive, si yo doy a luz un hijo, sea varón, sea mujer, lo llevaré como ofrenda al Señor mi Dios y permanecerá a su servicio todos los días de su vida. ¿Se dan cuenta cómo se parece tanto el relato que acaban de escuchar al relato de Samuel? Entonces, muchas personas estudiosas de la palabra de Dios dicen que tuvo que haber sido que ese que escribió el protoevangelio de Santiago, ¿sí? Hablamos de ese Santiago el menor, ¿sí? Que fue apóstol de Jesús. Entonces se lo dedican a él. Entonces, muy interesante esta parte. Y he aquí que dos mensajeros llegaron a ella diciendo: Joaquín, tu marido, viene a ti con sus rebaños, porque un ángel del Señor ha descendido hasta él, diciéndole: Joaquín, Joaquín, el Señor ha oído y aceptó tu ruego. Sal de aquí, porque tu mujer Ana concebirá en su seno. ¿Mm? Vemos cómo un relato que no fue aceptado entre el canon bíblico nos narra de una forma muy especial el momento en el cual se vive un regalo de Dios. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, pues también al inicio del Evangelio de Lucas encontramos cuando el ángel se le aparece a el sacerdote Zacarías. Y Zacarías, por terco, dijo, no creyó, y por eso el ángel lo dejó mudo. Hasta el momento en que nació Juan el Bautista e Isabel dice, no se va a llamar Juan, Zacarías, se va a llamar Juan. Y todos en la sala, pero no hay nadie con ese nombre. Y Zacarías habla y dice, se llamará Juan. Le dio la autoridad a su mujer. Y miren que hablamos de unos contextos donde la mujer no tenía voz ni voto, sino el varón. Entonces son cosas que nos hace ver que así no se haya aceptado este evangelio, digo, sí, este protoevangelio en el canon sagrado, en el canon bíblico sagrado, pues nos damos cuenta que nos da luces para nosotros también tener presente esos dos nombres de los abuelos de Jesús, de los padres de la Santísima Virgen María. Y entonces, por eso, ya teniendo esto presente de San Joaquín y Santa Ana, podemos ya hablar directamente de la fiesta de Santa Ana. Yo vivo a 3 cuadras de la parroquia de Santa Ana. Yo sirvo en esta parroquia acá en Bogotá. Y realmente hoy es un gusto poder hablar un poco sobre esta santa. Le podríamos decir hasta abuela, ¿sí? También es nuestra abuela. Entonces, desde ese punto de vista espiritual. Y entonces para nosotros, por eso, hablar de la Santísima Virgen María es algo perdón, de la Madre de la Santísima Virgen María, de nuestra abuela, es algo muy especial. Voy a bajar la diapositiva, se me pasó acá. Entonces, la Madre Santísima de la Virgen María.
Y acá quiero que tengamos algo muy especial y es que abramos el corazón a esta fiesta tan bella que se nos presenta dentro de 3 días, 26 de julio. Entonces, Ana, la forma griega del hebreo Hanan, ¿sí? Que significa encantadora, graciosa. Ana era la esposa de Joaquín, un anciano sacerdote. Joaquín pertenece a la casa de David, mientras que Ana pertenece a la tribu de Leví, ¿sí? Entonces, mira dos cosas sumamente importantes acá. Joaquín, el padre de la Santísima Virgen María, pertenece, o sea, a la línea de David, pero Ana es de la parte de Leví, ¿sí? Y cuando nosotros nos hablan de Leví, ¿sí? De ese término Leví, es algo muy importante, porque cuando Jesús quiso llamar a Mateo, que Mateo viene también de la tribu de Leví, ¿sí? Pues Mateo es ante todo un recaudador de impuestos, ¿sí? Y todos los que pertenecen a la tribu de Leví por parte paterna, ¿sí? Y allí ella, digámoslo así, es algo muy importante porque tanto el papá, ¿sí? Ana pertenece a la tribu de Leví por parte de padre y de la tribu de Benjamín por parte de madre, ¿sí? De las 12 tribus de Israel, ¿sí? Muy importante para reconocer, ¿sí? Vuelvo a repetir, de la casa de David es Joaquín, pero Ana pertenece a dos de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Del padre y de la madre, Leví y Benjamín. Benjamín era, ¿sí? Aquel hijo adorado de Israel, o conocido como también aquel que dirigió el pueblo de Israel porque se robó la bendición, ¿sí? ¿Ya se acuerdan de quién estoy hablando? ¿Mm? De aquel que hizo unas lentejas riquísimas, pues él no las hizo la mamá, pero la cuestión es que él las presentó como bendición o como regalo a su padre, ¿sí? Y le quitó la bendición al hermano mayor. Entonces, alguien que me diga de quién estoy hablando. A ver, ¿de quién estoy hablando yo? De aquel que usurpó la bendición y que luego se llamó Israel. No todos al tiempo. Vamos, con ánimo. De Jacob. Muy bien, excelente. Así es. Jacob traduce usurpador, pero como Dios quiso que su pueblo tuviera algo más importante, le dijo, tú te llamarás Israel, ¿sí? Israel. Entonces, desde ese momento, para que no fuera, no, el pueblo del usurpador, el que robó la bendición, no. Entonces, mejor Israel. Gracias por compartir. Muy bien, excelente. Y entonces, ese hombre pues con todos los hijos que tuvo, pero solamente amaba a dos, a José y a Benjamín, porque eran los hijos de su amada esposa, mientras que los otros 10 eran de las diferentes esposas que tuvo, ¿sí? Digamos de las, ¿cómo se dice? Concubinas que tenía él allí. Y Benjamín fue el menor. Y es sumamente interesante, ojalá tengan la oportunidad de leer algún día de la tribu de Benjamín, porque Benjamín es el menor de los hijos de Jacob o de Israel y deja una forma de vida muy especial. Ojalá tengan la oportunidad de leer todo esto que nos enseña esa historia de Benjamín. Su matrimonio con Joaquín, sigamos, quedó sin hijos porque en un último momento se dieron cuenta de que Joaquín era estéril, no Ana, Joaquín era el estéril.
¿sí? Y estaba muy avergonzado y por eso se fue y la dejó, ¿sí? Y por eso se fue a orar al desierto. Estuvo 40 días en el desierto, 40 días orándole al Señor para que tuviera descendencia, porque obviamente estaba triste, estaba muy mal. Y luego Dios lo bendice junto con su esposa, ¿sí? Cuando obviamente lo que les decía, estamos leyendo ahorita en el protoevangelio de Santiago, que el ángel les llega para darles la noticia. Un día, mientras Joaquín estaba allá en el desierto, en esa oración profunda, dice así la oración que estaba haciendo. Yo, Joaquín, le suplico a Dios por el amor que le tengo, poder tener descendencia. ¿Mm? Y después de orar con mucho fervor, llega el ángel y le dice, he sido enviado para declararte que tus oraciones son escuchadas. Y acá es donde yo resalto la importancia de no desfallecer en la oración. ¿Sí? Todos los santos de las santas de nuestra Iglesia Católica son los que nos enseñan a nunca desfallecer. Y ahora más este personaje, el esposo de Ana, Joaquín. Él era el que se sentía culpable, él se aleja de su esposa por tener vergüenza y no poderle dar un hijo o una hija. Y siento, desde que preparé esta charla, la necesidad de darnos cuenta de cuántas parejas hoy en día dicen, yo no quiero tener hijos. Jóvenes que se casan y dicen, no quiero tener hijos. Pero ¿por qué no quieren tener hijos? Y sacan conclusiones como, no, es que la situación en el mundo, ¿para qué traer hijos a este mundo? Mire cómo sufren, mire, ¿sí? Pero la cuestión es que tener un hijo es una bendición, es la bendición de Dios. ¿Mm? Es la forma de seguir mostrándole a Dios esa fidelidad a Él, de que mi generación y otras generaciones van a seguir con esta fe a ti, por amor a ti, por todo lo que nos das, por ese agradecimiento. La bendición es un hijo, una hija, es sumamente bella. Y cuando no se tiene la oportunidad, mira esos testimonios bíblicos que nos enseñan que oran y le piden a Dios, quiero tener un hijo, quiero tener una hija. Y Dios escucha. Y Dios siempre escucha. Él nunca deja de escucharnos en la oración. Jamás. Jamás nos deja de escuchar. Por eso podemos decir que esta bendición de la Santísima Virgen María, de este bebé, esta mujer que llega a la bendición de San Joaquín y Santa Ana, es un regalo maravilloso. Ana y Joaquín compartieron su alegría por la visión que ambos acababan de tener y por la certeza de que tendrían descendientes. Orando a Dios y dieron gracias, y Ana concibió y dio a luz a una niña y la llamaron Marián, Marián, que traduce María, ¿sí? Marián en hebreo, ¿sí? Que traduce María. Acá es donde quiero que tengamos presente algo, porque ella fue concebida sin mancha del pecado. Ella es la nueva Eva. María fue elegida por Dios para ser parte de la obra de redención de Él con los hombres. Entonces, muy especial esto. Desde el siglo VI, Santa Ana es venerada en Oriente, siendo su fiesta el 25 de julio o 26. En Occidente ha sido venerada desde el siglo VII, debido a que celebramos a Santiago el 25 de julio, su fiesta también se fija aquí el 26 de julio, en el año de 1584.
En el noreste de Jerusalén se encuentra la iglesia de Santa Ana, ¿sí? Según la tradición, María nació en el sitio de la iglesia de Santa Ana. La iglesia fue construida por los cruzados en el año de 1142. Cuando los cruzados fueron expulsados, la iglesia se convirtió en mezquita. Hoy en día es una mezquita, ¿sí? Los padres de Ana fueron Estanislaus y Emeria. Ana tenía una hermana llamada Esmiria que se casó con Eparín, con el cual tuvo un hijo llamado Elizabeth. ¿Sí? Elizabeth se casó con Zacarías y se convirtió en la madre de Juan el Bautista. Entonces mira hasta dónde hemos llegado, ¿cierto? Y entonces, esta tradición tan bella, ¿sí? De esta abuelita Santa Ana, entonces tenemos que tener presente muchas cosas. Sus oraciones dieron como fruto el nacimiento de María. ¿Qué nos enseñan sus oraciones? A nunca desfallecer en la fe, a nunca perder el momento de la súplica, de una oración profunda, de una oración de entrega, de una oración de bendición. ¿Mm? Por eso se consideran estos dos personajes, San Joaquín y Santa Ana, con unas virtudes frente a que si tu papá, es decir, tu papá o tu abuelo, ¿sí? O tú tienes un bisabuelo, ¿sí? Nunca lo trates mal. Ámalo si tiene momentos de pérdida de memoria, acéptalo como es, ¿sí? Porque es reconocer que en estas personas mayores son sabias. Y no olvidemos que en el Antiguo Testamento la persona mayor y en el pueblo de Israel las personas mayores siempre se han considerado sabios, ¿sí? Frente a la palabra de Dios, frente a la voluntad de Dios. Entonces, cuando hay una persona que tiene un abuelo o un papá en estas condiciones, ámelo más, trátelo con todo el amor del mundo. No pierda la fe en que ese ser que ahora de pronto no te reconoce, ¿sí? Él te sigue amando en lo más profundo de su corazón. Porque ha perdido algo, sí, la memoria, pero lo que va más importante es lo que vivió y tiene guardado ahí en su corazón, que no lo trae a colación, que no lo trae, sí, siempre, porque pierden la memoria muy fácilmente, es memorias muy cortas, pero la cuestión es que ese abuelo, esa abuela, sí, ese papá ya mayor, es sumamente el amor más grande que Dios nos ha dado, ¿m? Que Dios nos tiene para nosotros. La devoción de estos abuelos, o de esta abuela en especial, surge por cariño y veneración, ¿sí? Entonces, ver a la Santísima Virgen ahí, como la ven en la imagen, pequeña, ¿sí? Con una pintura en la cual la pintaron con un libro, como mostrando a Santa Ana como una educadora, ¿sí? Entonces es eso, ella educa, las madres educan. Las virtudes de una madre son muy grandes. Es aquella que está pendiente, es aquella que está ahí para esa hija, para ese hijo, para decirle lo bueno, lo malo. Y no olvidemos que en la tradición judía, las mujeres eran las encargadas no solamente de estar en la cocina, ¿sí? También tenían un oficio importante. El papá obviamente tenía que enseñar la ley, la Torá, todas estas cosas, pero cuando reconocemos que la mujer tenía la parte de siempre educar en esas cosas como los valores, como portarse bien, ¿sí? Y eso lo hizo Santa Ana con nuestra Santísima Virgen María. Entonces, realmente es un regalo grandísimo tener para nosotros a Santa Ana. ¿Cómo inició la fiesta de Santa Ana? Entonces, realmente es así.
La festividad de Santa Ana y San Joaquín ha sido modificada varias veces por la Iglesia. Inició la primera celebración celebrándose el 20 de marzo, después de la festividad de San José. Posteriormente, hacia el año 1738, se trasladó al domingo posterior a la octava de la Asunción de la Virgen María, y el Papa Pío X la pasó para el 16 de agosto. En 1969 quedó fijada en la liturgia el 26 de julio y la Iglesia Ortodoxa la celebra el 9 de septiembre. No olvidemos que el 8 de septiembre siempre se celebra el nacimiento de la Santísima Virgen María, pero acá el 9 los ortodoxos celebran es a Santa Ana. Aunque los evangelios apócrifos no son plenamente aceptados por la Iglesia debido a que contienen escritos pues con muchos errores, también se ha tomado, ¿sí?, algunos elementos que no contradicen los cuatro evangelios, como es el caso de los nombres de los tres reyes magos, como les decía ahorita, ¿sí? Jesús, que fueron a adorar a Jesús en el pesebre, y el detalle de San Andrés apóstol fue martirizado en una cruz, en una cruz en forma de X, ¿sí? Que San Andrés murió de esa forma. Entonces, por eso no es aceptado de esa manera. ¿Mm? Bueno, y quiero terminar con algunas cosas importantes de la fiesta de Santa Ana. ¿Mm? La santidad de Santa Ana es tan grande por muchas gracias que Dios le concedió. No olvidemos también que muchas personas consideran que el nombre de Santa Ana significa gracia, ¿sí? Dios la preparó con magníficos dones y gracias. Como las obras de Dios son perfectas, era lógico que Él le hiciese madre digna de una criatura más pura. Santa Ana tenía celo por hacer obras buenas y esforzarse por la virtud. Amaba a Dios sinceramente y se motivó a una santa voluntad en todos los sufrimientos. Esposa y madre fue fiel cumplidora de sus deberes para con su hija y su esposo. Muy grande es el poder intercesor de Santa Ana. Ciertamente es una amiga de Dios, distinguida sobre todo por ser la abuela de Jesús. Entonces es una de las cosas que debemos tener presente. La Santísima Trinidad le concederá sus peticiones. El Padre, para quien ella gestó, cuidó y educó a su hija predilecta, el Hijo, a quien le dio como madre, el Espíritu Santo, cuya esposa educó con tan gran solicitud. Esta santa privilegiada sobresale en mérito y gloria, cercana al Verbo encarnado y a su Santísima Madre. Sin duda, Santa Ana tiene mucho poder ante Dios, la Madre de la Reina del Cielo, que es poderosa intercesora y Madre de la Misericordia, es también llena de poder y de misericordia. Tenemos muchos motivos para escoger a Santa Ana como nuestra intercesora ante Dios. Ojo, intercede ante el Padre. Y al interceder ante el Padre, pues debemos entender que intercede por amor a todo el que le pida, ¿sí? Pedir con amor, pedir con misericordia. Una acción de gracias que toque el corazón, ¿sí? Es sumamente importante. Y por eso dice así: Dios, como abuela de Jesucristo, nuestro hermano según la carne, es también nuestra abuela y nos ama a nosotros, sus nietos. Nos ama mucho porque su nieto Jesús murió por nuestra salvación y María, su hija, fue proclamada, Madre nuestra bajo la cruz. Nos ama de verdad en atención a las dos personas que ella amó y más en esta vida, a Jesús y a María. Si su amor es tan grande, su intercesión es mucho más. Debemos, por tanto, acudir a ella con tal confianza en nuestras necesidades. No hay la menor duda de que esto agrada a Jesús y a María, quienes la amaron tan profundamente. Por eso, tener presente que en la palabra de Dios dice lo siguiente:
él logrará la bendición de Yahvé, la justicia de Dios de su salvación. Salmo 24, versículo 5. Pero dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen, pues les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Mateo 13, versículos 16 y 17. Entonces, la palabra de Dios nos muestra cómo todo este desarrollo, todo esto de los santos y santas, y hoy con Santa Ana nos enfocamos en que Santa Ana participó en ese proyecto de Dios para tener a esa doncella, a esa virgen, ¿sí? Allá en el libro de Isaías, para que se cumpliera todo. Ella también fue partícipe de esta redención que el Padre tenía proyectada para el ser humano. Y por eso nos quedamos con tres virtudes de Santa Ana. Santa Ana, aquella mujer que oró a Dios por un hijo. Entonces la oración por esos padres que quieren tener hijos y no han podido. Una virtud. Dos, la segunda virtud de ella, estar siempre a la voluntad de Dios, amar con celo a Dios, ¿sí? Y así nos invita a nosotros, que amemos a Dios con mucho celo, que nos entreguemos a Él en todas nuestras dificultades, sufrimientos y demás. Y tercero, que es nuestra abuela espiritual y hay que ir a ella. Y ella, como en esa virtud de ser abuela, no olvidemos la sabiduría que nos puede dar cuando invoquemos a esta abuela Santa Ana. Entonces, tener presente esto, ¿sí? Una fiesta de una abuela, ¿sí? 26 de julio, y que todo lo que podamos darnos cuenta de lo que en este momento se puede vivir en la experiencia de Santa Ana es no desfallecer en la oración, en la escucha a Dios y demás. Por eso termino con esto. Gloriosa Santa Ana, queremos honrarte con especial devoción. Te escogemos después de la Santísima Virgen por nuestra Madre espiritual y protectora, o nuestra abuela espiritual y protectora. Te encomendamos nuestra alma y nuestro cuerpo, todos nuestros intereses espirituales, temporales y los de nuestra familia. Amén. Bueno, entonces, amén. Espero que lo que hablamos de Santa Ana haya sido como un abrebocas a conocer más a esta abuela espiritual. Entonces, quien quiera compartir un momento de decir me gustó, no me gustó, aquí es con confianza, tranquilos, para que lo tengamos presente. ¿Listo? Entonces, ¿quién está allí para compartir un momento? Me encantó la charla porque es alguien en quien difícilmente le damos importancia. Yo creo que todos como cristianos de pronto es la Virgen, es San José, es Dios, pero difícilmente llegamos a reparar un poquito más allá en Señora Santana. En México, la devoción a Señora Santana no es una devoción muy difundida abiertamente. Más bien como que es una devoción muy de las mujeres embarazadas, pero que además está en riesgo su embarazo. Pero hay zonas como Coahuila, nada más que ahorita no me acuerdo cuál es el sitio, en donde la iglesia incluso está en una zona apartada y las mujeres que sienten que tiene riesgo su embarazo por infinidad de razones,
van a la iglesia Señora Santana durante 9 días seguidos, y es a orar por cada uno de los meses de gestación. Cuando yo supe eso, pues una admiración muy grande para estas mujeres, porque cuidan el fruto que traen consigo. Y además, buscando más, porque eso fue para una visita que tuvimos hace mucho tiempo en la zona de Coahuila. Y además me doy cuenta de que junto con esa ida 9 días seguidos, le dejan a señora Santana un cordón de color en diferente día. Voy y le llevo un rosa, le llevo un amarillo, le llevo un verde, porque es la manera de agradecerle los cuidados que va a tener con ella. Y eso a mí me pareció sensacional. Y te digo, no es muy abierta, pero también últimamente he detectado que se vuelve patrona de los estudiantes. Y yo platicaba con uno de los sacerdotes en algún momento, ¿por qué patrona de los estudiantes? Dice, porque recuerda que es la primera maestra que tiene la Virgen, que tiene María. Y todo lo que ella le enseñó, todo lo que ella trató de que aprendiera, pues se lo enseñó muy bien. Y entonces los estudiantes se acercan a ella pidiendo su protección en esos momentos difíciles. E incluso entre los estudiantes adolescentes de secundaria, cuando no saben qué contestar en el examen, pues primero es Santa María, dame puntería, y después Santana y Santa María, dame la puntería. ¿Sí? Porque se sienten protegidos y creen que con esta petición van a aflorar todos los conocimientos. Eso me parece maravilloso. Y una de las cosas que a mí me parece muy bella de parte de Santana es que ella tiene la cualidad de aceptar todo tal cual es. No hay que hacer cambios, no hay que buscar modificaciones. Si va a ser niño, que sea niño, como venga, así lo voy a querer. Si va a ser niña, como venga, así la voy a querer. Y creo que es algo en lo que los seres humanos debíamos de reparar y debíamos de retomar, porque generalmente queremos modificar a las personas que tenemos a nuestro lado, sea el esposo, sea la esposa, sean los hijos. Queremos que los hijos sean como nosotros consideramos que deben de ser, y no es así. A mí me costó mucho trabajo aprenderlo, ¿eh? Mucho, pero lo aprendí finalmente. Amén. Qué bonito. Y me siento muy orgullosa de ese aprendizaje que tuve. Gracias Gracias, por Juanita. escuchar. Claro que sí. Gracias, Juanita. Por acá hay un mensaje de Gabriela, me gustó muchísimo. Siempre hablamos de María y José, pero nunca se habla de los abuelos. Una historia muy bonita. Gracias, Gabriela, por tu comentario, te lo agradecemos de corazón. Pero invitamos a todos los que están conectados a que activen su micrófono, nos digan qué interesante, ¿sí? Algo que se les haya quedado de hoy de Santa Ana. Pues a mí algo que me gustó mucho es lo que comentas, que nunca darse por vencido en oración, pase lo que pase, seguir en la oración. Y particularmente surgió en mí el deseo, mientras estaba la plática, surgió en mí el deseo de irme a unos ejercicios espirituales. Ya mi esposa me lo había dicho y yo, bueno, sí, pero voy después, y ese después pasaban 6 meses, un año, pero ahora sí me gustaría, fíjate, porque esto de Joaquín era estéril y estuvo 40 días en el desierto orando al Señor. ¿Qué importancia a la oración? Yo digo, le dedico mucho tiempo a otras cosas, y a la oración sí le dedico un tiempo diario, pero así corrido, creo que sí es necesario para mí irme unos días de una oración. Se me haría increíble, la verdad. Ah, sí, es eso. Y ahorita están en Congreso Eucarístico en Estados Unidos, creo que... ¿O Estuvimos, terminó? ya ¿Ya estuvieron? terminó, creo que empezó el jueves y terminó el domingo. Ok. Fue un congreso eucarístico.
Se hizo una encuesta y menos del 50% de los católicos cree que en la Sagrada Hostia está nuestro Señor Jesucristo. Menos del 50% cree eso. Entonces, por eso le hicieron el Congreso Eucarístico de reafirmar que nuestro Señor Jesucristo sí está en la Santa Hostia. Y pues fue una bendición enorme, ¿no? Yo poco a poco voy viendo los videos, poco a poco veo el que es increíble es el Bishop Barron, que era el auxiliar de California y ahora es obispo de algún lado. Por ahí mi esposa ayer en la noche me dijo, imagínate que lo hagan cardenal de Nueva York. El cardenal de Nueva York el próximo año hace su petición al Papa para que ya deje de... Renuncia por la edad. Sí, bueno, el Papa lo puede aceptar o no, pero mi esposa dijo, imagínate que Bishop Barron se viniera, oh, no, sería un regalazazazazazo de Dios. La verdad es que es un hombre intelectualmente muy preparado y un hombre de Dios y un hombre sumamente apostólico, o sea, muy completo. Entonces sí, tuvimos el milagro eucarístico que después me quedé con mi esposa, ¿y por qué no fuimos, Es decir, ¿por qué pasó que no fui? Tan cerquita que estaban. Pues bueno, cerquita estamos como a 12, 14 horas, pero la realidad es que ¿por qué no fuimos? O sea, ¿por qué no fuimos? Estaré muy más atento a ese tipo de cosas más adelante, a ese tipo de congresos. Bien. ¿Cómo les pareció la parte del Evangelio, protoevangelio de Santiago? ¿Qué piensan de los apócrifos? Ustedes que están ahí, que escucharon un poquito de la lectura, de la diferencia entre los evangelios, en qué parecido con lo que hablábamos de por allá de Samuel, ¿cierto? Que hay una cuestión como que estos escritos son como una copia, pero a veces es como de leerlos en el sentido de, eh, pues tristemente no fueron aceptados por la forma en que fueron escritos, ¿cierto? Porque son muy fantasiosos, digámoslo, una lectura fantástica. Y la palabra no puede tener ese género fantasioso, sino la palabra de Dios tiene peso, o sea, los evangelios, todos los libros de la Biblia tienen peso. Y por eso, digamos, no fueron aceptados. ¿O ustedes creen que deberían estar esos libros, por ejemplo, este de Santiago, dentro de la canon bíblico? Yo simplemente pienso que la iglesia es muy sabia y para tomar una decisión, lo que vemos ahora no es que se levante el Papa o un obispo y diga voy a hacer esto, sino atrás lleva mucha oración y reflexión y, o sea, es muy cautelosa la Iglesia Católica en tomar una decisión. Y la gente que la toma, tú los ves y tampoco tienen 20 años, ¿no? Son personas que tienen 65, 70 y sobre todo que conocen el alma del ser humano, conocen las raíces, el alma. Y la verdad es que, Juanita, regresaremos al tema de San Juan Diego, que en esa época los adultos son importantísimos. De hecho, la Santísima Virgen María no revela su nombre a San Juan Diego, sino ¿No? se lo revela a su tío, que es Ajá. el anciano de la sociedad. Ujú. Entonces, creo que la iglesia sigue dándole esa prioridad a la gente humanamente Adulta, a la mayor, gente mayor. Ujú. su madurez, o nosotros cuando eres más joven eres muy atrabancado, ¿no? Te lanzas y un adulto sabe discernir más, ¿no? Entonces, creo que la iglesia esas decisiones las tomó en su momento con mucha madurez y con el mejor espíritu de ayudarnos a todos y Ujú. este, ahí es lo que ellos decidieron en su momento. Para mí, yo no voy a, definitivamente yo no me voy a meter a estudiar así, por qué y cómo y no, 20 vidas necesito para saber eso. Entonces, yo creo que hay mucha madurez y confianza Lo, ahí en lo ese que momento. tú dices es muy, muy especial porque
reconocemos que el magisterio de la Iglesia, que son todo lo que ha sucedido durante todo el trayecto, digamos, que se ha tomado, por ejemplo, por eso la Dei Verbum del Concilio Vaticano II nos enseña cómo la inspiración de la palabra de Dios acoge los textos bíblicos para que realmente sea la forma de que las personas tengan presente de que lo que está en la palabra de Dios ha sido inspirado por Dios, fue escrito por hombres común y corriente como nosotros, no hombres sabios, sino común y corriente como nosotros, en diferentes contextos, pero que ante todo estaba la presencia del Espíritu Santo. Sí. Esa es la cuestión. Sí, Todos ahorita, los textos fueron escritos bajo la presencia del Espíritu Santo, con hombres de diferentes contextos, pero el Espíritu Santo estaba en ellos. ¿Sí? Eso es lo fundamental. Y por eso decimos los biblistas que se cerró el canon ya cuando llegó el Apocalipsis, más o menos hacia el año 110, 140 después de Cristo, y ya no se deja ingresar más nada, ¿sí? No se deja ingresar más nada al canon bíblico. Entonces, porque ya se escogió que hasta ahí era el canon nada más. Entonces, lo bonito de la iglesia es eso, como tú lo dices, personas sabias que se dejaron tocar del Espíritu Santo para dejarnos la palabra de Dios así, en el Antiguo y Nuevo Testamento. algo que me gusta mucho también que comentas es honrar a los adultos, ¿no? Sean abuelos o no, pero a adultos. Y por ejemplo, a mí me gusta mucho hablarles de usted. O sea, incluso aquí en Estados Unidos se presta mucho para hablarles de tú, pero a mí me gusta mucho utilizar la palabra usted como respeto, ¿no? Como, o Sí, sea, el respeto es todo mi respeto, ¿no? Y regresando un poquito ahorita lo que platicábamos de la iglesia, me acuerdo que una vez tuve la oportunidad de conocer al procurador de la penitencia, del sacramento de la penitencia. Pues era un sacerdote, no me acuerdo si era obispo, no me acuerdo si era obispo o no, pero llevaba una vida de oración y de penitencia. Yo decía, ayunos y qué bárbaro. O sea, qué bárbaro. Y yo dije, me voy a ir a confesar con él a ver qué tal. Fíjate, cero pureza de intención, ¿eh? Sí, era confesarme con él a ver, para tener la experiencia. No, hombre, de yo quería verdad. preguntar algo frente a ahorita que el año que estuvieron ahí recorriendo muchas partes por Turquía y demás. ¿Conocieron el lugar donde nació la Santísima Virgen María? Donde vivieron, pero más que donde, sí, 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 La sí, mezquita, que es ahorita sí, una mezquita. sí, 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 sí. Incluso en el techo tiene unas pinturas católicas, Ujú. y esas pinturas, como los turcos no alcanzaban, o sea, porque están bien altas. Entonces les pusieron algo ahí para taparlas, ¿no? Para taparlas. Ah, Y se quedó como una tradición ya, porque después ya claro que alcanzan, porque existen andamios, pero simplemente nunca las quitaron, nunca las borraron ni las tacharon, sino les pusieron como una tela de tal manera que no las puedes ver. Pero sí es sí. impresionante la mezquita y tristemente pues ya no es católica, ¿no? O sea, Creo que querían que la devolvieran, pero dijeron los turcos, la devolvemos, pero la Iglesia Católica que nos devuelva la mezquita, una que está en España, no sé cuál sea, pero querían decir, cambio uno por otro, ¿no? ok, sí. La mezquita de Córdoba. De Córdoba, esa, pues Sí. esa debe ser. Pero pues no, no la van a regresar. No, no, Eso es ninguna. imposible. Ninguna No. de las dos, yo creo, ninguno de los Ujú. dos va a regresar, pero nosotros sí tuvimos la oportunidad, incluso puedes pasar a la mezquita y ¿Sí dejan obviamente, entrar? ¿Sí sí, dejan entrar? todas las mujeres con su velo. Ah, Bueno, no nada más las mujeres, todos los hombres, nada de manga corta, aunque está haciendo un calor, mucho calor, nada de manga corta, ¿no? Nada de shorts, nadie. Y Mm, todas las mujeres con su velo, todos velo. tapándose la cabeza, todas. ok. Y ahí te lo venden incluso, y tienen un espejo totototote que ahí para que las mujeres se vean, digo, porque ahí solo va a comprar las mujeres,
se lo ponen y se ven en el espejo porque quizá nunca se han visto así vestidas y entran. Y adentro, obviamente te quitan los zapatos, tienen unos como casilleros así grandísimos, te quitan los zapatos y tienes que entrar a fuerza sin zapatos. Hay gente que se pone como unos guantes para el pie, con los que utilizan en los hospitales. Ok. Y entras y estás adentro y hasta cierto punto te permiten pasar. Ya después de ahí no puedes pasar y realmente lo que hacemos es pues silencio y cuando ellos van a empezar oración, sacan a todos. Van para afuera todos y otra vez pones tus zapatos y mucha seguridad, también hay seguridad, mucha seguridad, pero lo más, pues tú te das cuenta que está, no sé, tú la ves y dices, esto pues es una iglesia católica, sin embargo, pues ellos la tomaron, ¿no? En su momento. Mm, sí, qué triste esa parte de que no se viva esa parte católica en ese sentido. O sea, pero digo, posiblemente vas a volver a hacer esa peregrinación. Sí, íbamos a hacerla este año, pero a los peregrinos les dio un poquito de temor Por por la lo que está pasando en Israel. Por más que explicamos que es diferente país, lejos. los hijos estaban muy inquietos, ¿no? Entonces dijimos, ¿saben qué? Mejor la suspendimos y la suspendimos. Pero ahorita lo que me acaban de decir hace como un mes que están llegando muchos peregrinos de todo el mundo a Turquía y Grecia. Y la razón es porque no están habiendo peregrinaciones a Tierra Santa, entonces están dirigiendo las peregrinaciones a otros lados, a Ok. México, están dirigiendo peregrinaciones a Europa, a Turquía, a Grecia, a todos lados. ¿Vas a hacer a Santiago de Compostela? Sí, Dios Sí. mediante, salimos en octubre a Santiago de Compostela. Es una ciudad que llueve mucho y que tiene un turiferario. Bueno, turiferario es la persona, pero ¿cómo se llama? ¿Turíbulo? ¿Cómo se llama? El Creo incensario. que el Incensario. incensario grandísimo que hay. Grandísimo. Enorme, enorme. ¿Y sabes por Sí, qué? ¿Sabes por qué? Porque antes, ahora tú te das un duchazo antes de llegar, pero antes llegábamos oliendo a león, man. Entonces, después, o sea, imagínate días, gente caminando por días y semanas. Entonces, eso olía espantoso. Y por eso ponen el el turiferario, incensario el incensario gigante. enorme para que cambie el olor de la iglesia. El Porque ambiente. ahora ya no pasa eso, porque pues todo el mundo hay rutas y hay hostales, pero antes sí. No, y aparte con el olor no nada más oliendo feo, sino la lluvia en sí. No, 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 no. No, muchas cosas que afectan, pero Sí, rico, o sea, Peregrina María va a estar ahorita en octubre para allá, Santiago de Compostela, España. vas- ¿Qué más se va a vivir ahorita para que los peregrinos que escuchen se animen a peregrinar? vamos a México también en octubre, en noviembre a Washington, y en diciembre a Italia, a ver, y la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe también, que cada vez me da más gusto ir. El, Claro, Italia, vamos a Roma y Asís, y ahí en Asís ahí está el cuerpo de Carlos Acut, Carlos Acuti. Carlo Acuti. Y es impresionante porque tú ves o sea, te das de cuenta que piensas que alguien está dormido. O sea, Pero hace poquito vieron el milagro que se vio, sí, que cambió la mano, como que se movió, algo así entendí, que sí. fue un milagro que alguien pidió y se movió como el rosario que tenía entrelazado entre los dedos, se movió junto con los dedos. Pues Entonces eso, ahí ese sí, niño, ese joven, ya no es niño, ese joven, la verdad hizo lo que muchos de nosotros, no la verdad es que esa gente viajó y viajó y viajó y se documentó y vino la mamá de Carlo Acuti aquí a Nueva York y dice la mamá que todo lo contrario, ¿no? Regularmente los papás le dicen a los hijos, vamos a la iglesia y tal. Y aquí era lo contrario, dice la mamá que le decía ella y su esposo a Carlos, oye Carlos, ya vámonos, llevamos aquí todo el día en esta iglesia, por favor, ya vamos. estaba muy tocado
por Ya, Dios, ya, era, por favor, ya sí, estuvo bueno. mm, Es, definitivamente sí, o sea, es un santo para los jóvenes de hoy que ojalá se animen a todo este amor a Dios y tener más santos jóvenes, que obviamente tenemos santos jóvenes que dieron santas, ¿sí? Pero nos falta animar a muchos, a estos jóvenes de hoy a que toquen se dejen tocar por la mano de Dios. Ahora, fíjate que Dios ha puesto en mi corazón y en el de, por medio de mi papá, fue que empezamos a pensar, bueno, ¿por qué no ayudamos a las parroquias trayendo conferencistas de diferentes partes? Y ahorita ya Ujú, está en línea Juanita también, cuando pueda ya venir. Y ya contactamos a una señorita que se llama Catalina Davis. Ella está ujú. en Roma y ella estaba involucradísima en la nueva era y estuvo en drogas y todas esas cosas, y ahora una discípula de nuestro Señor Jesucristo, y tiene muchos videos, y Dios mediante viene en noviembre. Qué Ah, bonito. ella y Dios mediante porque va muy dirigido a los jóvenes, Ujú. a los jóvenes, y por otro lado tenemos Rafa y Moni, conferencistas católicos, ellos en agosto también. Ya nada menos, lo de Rafa y Moni no me enteré antes, pero hoy le pasé a los padres, a muchos padres, bueno, muchos son como 12 o 13 nada más, las pláticas de ellos y los horarios para quien quiera, los padres que quieran, van a tener a Rafa y Moni dando conferencias yo no cobro absolutamente nada, Peregrina María no cobra absolutamente nada. Es un esfuerzo grandísimo que estamos haciendo con el fin de servir a las parroquias y Qué tratar bello. de ayudar a los feligreses, vengan o no vengan de peregrinación, con el fin Ujú. de que todos crecer en nuestro amor a Cristo y a la Santísima Virgen. Y Qué bello, no. en eso Mm. estamos. Está Juanita, que nos encantaría que viniera, a hablar de la Santísima Virgen de Guadalupe. Y en eso estamos, o sea, poco a poco, poco a poco. Qué bello, ¿no? O sea, realmente Peregrina María o sea, lo que está haciendo es una evangelización. Hace poco acá en Bogotá se dio una conferencia episcopal, el encuentro de Hechos 29, perdón, Hechos 29, sí, Hechos 29, y estaba enfocado a todo lo relacionado con la evangelización digital. Y lo que se hace con Peregrina María, ya sea por estos medios de estas charlas o lo que se hace motivando a personas que vayan a conocer lugares donde los milagros eucarísticos, la Santísima Virgen María, o sea, todo esto hace que la evangelización, o sea, que ese mensaje que Jesús dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, se está dando desde Peregrina María también. Y es algo que Dios bendice. Dios da mucho, mucho, Gra- mucho. De muchas maneras bendecir a Peregrina María para estas cosas que se está proponiendo, de llevar predicadores, de seguir con estas tareas, de seguir llevando un poquitico de arena para que el reino de Dios siga en cada uno de los corazones de los que están conectados en este momento. Sí, es importante eso. Y Dios mediante vamos a Colombia el próximo Un año. gusto. ¿Verdad? En Eh, ese viene y viene Juanita también. Sí, por supuesto, ya, Vamos a empezar a trabajarla. Ahí te llamaré de pronto para pedir tus consejos. Claro que sí, Bueno, con todo gusto, con todo gusto. Bueno, ¿les parece si terminamos para que ya ahora sí nos claro, ya, disculpen que nos ya hemos... es hora, ya es hora. ok. Entreguémonos ya en esta noche en las manos de esa abuelita espiritual, Santa Ana, en ese abuelito espiritual San Joaquín, para que sean ellos quienes siempre nos acompañen en esas dificultades, en esos momentos en los que uno busca esos seres espirituales, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Santísima Virgen María. Hoy conocieron otros dos santos importantes en nuestra vida de fe, sus abuelos. Podemos buscar infinidad de santos que nos enseñan, santos jóvenes que nos enseñan a conocer más de Dios, más de Jesús, más ese amor a la Eucaristía. Yo soy muy devoto de San Benito y San Benito a mí me enseñó que
En los momentos más fuertes, cuando uno se siente sin fuerzas, es cuando la fe necesita de la oración. Solamente por medio de la oración se nutre la fe. Y por eso que todos nosotros, los que estamos aquí conectados y los que van a escuchar el video, sientan la necesidad de orar por todo, por una necesidad, ya sea económica, de salud, por un hijo, una hija que se está desviando. No olviden que Dios siempre escucha la oración. Y hoy lo aprendimos con San Joaquín y Santa Ana. No olvidemos que cuando también necesitemos interceder en oración por otras personas, ahí también es importante, como lo hizo Abraham cuando intercedió por Sodoma y Gomorra, cuando decía 50, Señor, o 40 justos, o 30 justos, o 20 justos. Dios siempre está a la escucha de nosotros. Por eso te amamos, Padre de bondad, y queremos que en la persona de tu Hijo, en la persona de la Santísima Virgen María, esa Madre que nos has regalado, sean nuestros modelos a seguir día tras día. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos y santifícanos. Y que todo lo que sigamos haciendo en este descanso sea por la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo, cuídense mucho. Buenas noches, descansen. Buenas noches, que descansen, buenas noches.